El año pasado lancé este juego de mesa y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer tu propio juego definitivo para que luego lo puedas repartir entre tus amigos o incluso lo puedas llegar a vender. Si ya estás en el punto en que tienes tu prototipo listo o tu juego de mesa casero y lo quieres dejar con un acabado más profesional, en este vídeo voy a enseñarte cómo hacerlo de forma totalmente gratuita y utilizando los programas más profesionales que hay ahora mismo en el mercado. Programas y softwares con los que yo realicé, por ejemplo, mi último juego de mesa. Y de estos softwares lo que más me gusta es que sirven para hacer versiones definitivas y que puedes vender en tiendas, pero también te sirven para hacer juegos individuales o prototipos ya digamos profesionales, como por ejemplo todos los que yo realicé. Y funcionan muy bien. Como los softwares están vinculados a las empresas de producción de juegos, porque básicamente son ellos las que te las ofrecen para que tú puedas trabajar allí, eso facilita que una vez lo tengas todo claro, le des a enviar y ellos reciben directamente la comanda con las medidas y todo perfecto para meterlo a imprimir y enviártelo a tu casa de una manera súper sencilla. Y como siempre digo que la mejor manera de entender algo es haciéndolo, vamos a crear la versión definitiva del juego que estamos haciendo juntamente con mis suscriptores. Para poneros en contexto, este proyecto empezó hace 5 meses y la premisa era bastante sencilla. Yo iba a proponer opciones que mis suscriptores iban a ir votando y proponiendo nuevas ideas. Con ello hemos pasado desde la propia idea a crear las mecánicas, a crear el prototipo y ahora estamos en la fase final, la versión definitiva, en la cual, por ejemplo, en el último vídeo, para que tengáis un ejemplo, uno de mis suscriptores comentó que sería bueno, en vez de hacer una distribución a lo mejor más tradicional de imprimir el juego y enviarlo a tiendas o venderlo online, de publicar el juego de forma digital para que ellos en su casa se lo puedan descargar, reduciendo así mi riesgo al no tener que invertir dinero en crear el juego y también para ellos reducir el coste de comprarlo porque obviamente yo iba a ponerlo a un precio muy asequible. En este punto ya tenemos claro que lo que vamos a necesitar para este juego son dos componentes solamente, las cartas y una caja o un estuche para las cartas. Aunque si tu juego es más complejo, no te preocupes, porque el proceso es exactamente el mismo. Lo primero que vamos a hacer es ir a Tabletop Lounge. Este programa está vinculado a una empresa de creación de juegos y el software que te proporciona es bastante entendible. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir a crear un nuevo proyecto y voy a poner el día que es hoy, que es 31 del 1. Y voy a poner un fondo para distinguirlo mejor. Entonces voy a añadir los componentes. Yo ya tengo claros mis componentes, pero aquí básicamente podéis elegir. Tenéis diferentes tipos de dados, diferentes tipos de... básicamente un montón de componentes. Entonces a mí lo que me interesa son las cartas. Ya hablamos cuando hicimos el vídeo del prototipo, que os lo recomiendo mirar porque también trabajamos esto si os interesa, que haríamos cartas estándar de póker, digamos, esta calidad que ya es suficiente y que haríamos 54 cartas. Como podéis elegir bastante la cantidad, básicamente, hasta 198 y hay opción de personalizarlo incluso un poco más en caso de que os interese. En tema de textura nos interesa que sea smooth. ¿Y qué vamos a hacer con las cartas blancas? En nuestro caso no van a haber cartas blancas, pero pondremos una opción porque se tiene que poner. Entonces, añadir el componente. Y ya está mi proyecto creado con las cartas listas. Ahora voy a ir a por la otra parte. Como he dicho, vamos a necesitar dos componentes y esta va a ser las barajas, digamos, las cajas para las barajas. De nuevo, tengo que elegir, en este caso voy a poner el tamaño de póker y vamos a poner esta opción 54 y en gloss. Os recomiendo utilizar siempre que podáis el gloss porque el mate es más propenso a tener rayaduras. Entonces este gloss, este brillante, aguanta un poco más. Con esto ya tendríamos la estructura del juego. Entonces, como veis, ahora lo que tenemos que colgar son los artworks. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es descargar las referencias. Entonces abriremos Photopea, que es otro programa que es como un Photoshop, pero de forma gratuita. Y aquí, como veis, yo ya lo tengo cargado. Si me dais un segundo, lo que voy a hacer es abrir
porque así abro el proyecto y dentro de descargas tengo esto que me acabo de descargar, donde tengo todas las cosas que me bajan. Esto es por si lo quiero hacer yo manualmente, y aquí tengo directamente el PNG sobre el que puedo trabajar como he hecho aquí. Miro que todo cuadre y una vez lo tenga lo exporto a otro software de edición si quiero, o lo puedo descargar. Yo ya tengo las cartas listas, así que simplemente lo que voy a hacer es subirlas aquí. Y como veis, tengo que poner las 54 cartas. Voy a añadir las cartas que ya tengo listas y aquí lo que puedo hacer es ir duplicándolas. Como que tengo 54 cartas por rellenar y solo tengo 9 cartas diferentes, ya he decidido que van a ser casi todas que necesito 9 cartas de cada. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, entonces con esto ya tengo la parte de adelante. Tendré que rellenar el resto con las nuevas cartas, que todavía no las tengo. Yo de hecho las estoy acabando de editar en Canva. Como os he dicho, las estoy acabando de editar en Canva y aquí lo que voy a hacer es descargar solamente la página en la que estoy para tener el reloj, y también me voy a descargar esta que también es las instrucciones o el libro, y me voy a ir de nuevo al Tabletop Launch y voy a añadir, pues por ejemplo, el reloj, y voy a hacer lo mismo. Duplicate 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y seguiría subiendo el resto de cartas hasta tenerlo todo completado. Es una tarea un poco pesada, pero es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque luego esto, una vez, como veis, ya me está validando que todos los procesos, que todos los diseños están correctos. Así que una vez lo tenga esto listo, de hecho, para que lo podáis ver, haré rellenaré los 54 así, que esto no va a ser como va a quedar, pero para no perder más tiempo, y crearé el PDF. Entonces lo que va a empezar a hacer el software es compilar toda esta data que le estoy pasando para que haga un archivo que ellos puedan trabajar. Esto lo van a transformar a lo que ellos necesitan para sus máquinas y ya está listo. Como vemos, el front ya se está preparando con el PDF, así que vamos a ir con la parte de atrás. La parte de atrás tenemos que pensar que cada punto va a ir relacionado con su parte de adelante. Entonces, si por ejemplo quiero meter cosas diferentes en las partes de atrás, porque en este caso es como una baraja normal, pero a lo mejor nos interesa tener preguntas por delante o por detrás, o nos interesa que cada parte de atrás sea diferente porque tenemos preguntas de... Tenemos algunas cartas que son preguntas y tenemos algunas cartas que son acciones, por ejemplo, y lo tenemos que marcar detrás. Pues tenemos que relacionar que esta primera carta que nos aparece aquí es la primera carta que también tenemos en la parte de delante. Así que en este caso, como todo da igual, lo que pondré será una carta random, simplemente para que lo podamos ver, lo dejaré todo así. Obviamente esto no sería lo que iría en la realidad, sino que iría la parte de atrás, pero no quiero no quiero tardar tanto tiempo en crearlo, así que como se tiene que renderizar lo voy a dejar. Y para la caja va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que, como veis, aquí solo hay una opción. ¿Por qué? Porque cuando descargamos el template, en este caso, y simplemente lo voy a abrir para que podáis ver el PNG, el PNG es de una sola capa. Nosotros abriríamos Photopea en este caso, o el programa con el que trabajemos, y tendríamos que rellenar todas estas partes que no están cubiertas. Yo recomiendo siempre meter un fondo para todo del color que nosotros decidamos, para que sea homogéneo y no queden partes blancas o sin marcar. Mejor pasarse de hacer mucho trozo que no de poco. Y una vez tengamos todo esto, lo subiríamos aquí arriba y entonces le daríamos a enviar. Como veis,
antes de enviarlo se tiene que hacer una review donde te van a mostrar cómo se ve la carta con las zonas de corte y las zonas de seguridad. Nosotros decimos que está todo bien, approve, y nos diría cómo se ven las cartas detrás del corte. En este caso me ha ayudado porque veo que tengo que hacer más zona de seguridad, porque si hacen el corte por donde dicen se me va a quedar muy pequeño las filigranas, el marco de la carta, entonces tengo que cambiarlo. Entonces tiraría para atrás, pero si no fuera el caso le daría a approve y una vez tuviera ya todo aprobado, simplemente le daría a crear order y me iría a esta parte, donde básicamente tengo que decidir el punto. Como veis, una unidad me cuesta 8 dólares, pero tenemos que contar el shipping, que el shipping es una parte bastante cara porque como estamos fabricando en China, va a ser una parte importante del presupuesto. En este caso pongo Tarragona, que es donde enviamos el otro juego también, y más o menos va a ser unos 12 euros con el estándar y 28 con el priority. Yo recomiendo usar siempre el estándar porque básicamente es bastante más barato. Aunque en cantidades muy grandes puede que incluso se gire, pero eso es otro tema y que ahora mismo no importa tanto. Entonces, una vez tuviéramos esto, lo que tendríamos que ver es la cantidad que queremos hacer. Si esto fuera un prototipo, haríamos uno. Hay zonas de salto que aquí lo tienen marcado como unit, digamos, saltos de precio de unidad, que es que una unidad te cuesta 8 dólares, pero entre 2 y 5 valen 7, entre 6 y 9 valen 7,13, entre más de 10 ya valen 5,94, más de 30, 4,95. Entonces lo ideal aquí para nuestra cantidad sería intentar apuntar a estos 30, porque vemos que nos ahorraríamos un dólar entero. Esto es bastante dinero y obviamente aquí entre 30 y 49 ya la diferencia empieza a ser menor. Obviamente los componentes varían. Si utilizo una caja más grande, tableros, fichas, el precio iría subiendo porque va por cada componente. Y nada, una vez lo tengo, estaría entrando en My Orders y aquí me diría pues cuándo ha sido shipped, tenemos los costes del resto de órdenes y simplemente esperar a que te lleguen y distribuirlo. Espero que os haya servido, creo que ha sido una guía bastante explicativa sobre cómo lo tendríais que hacer vosotros y recordad que si queréis apoyar el canal podéis hacerlo utilizando el enlace de Igral que tengo en la descripción. Con ello, cada vez que os registráis conseguís 10 euros, además de ahorrar en vuestras futuras compras online gracias a Igral, que te enseña los descuentos y te da cashback en tus compras. La verdad que funciona súper bien, todos mis suscriptores están encantados y yo lo llevo utilizando durante más de 2 años sin ningún tipo de problema y con un soporte súper bueno. Así que si no os cuesta nada, de hecho os ahorraríais dinero, me haría un gran favor. El siguiente paso que tenemos es crear la página web y empezar a ver la parte tanto física como la parte digital que se comentó en el antiguo vídeo. Y nada más, simplemente desearos que tengáis un muy buen día y si tenéis algún feedback, algún comentario, siempre sentiros libre de dejarlo en comentarios y nos vemos próximamente. Adiós.